Ok, súper, bienvenidos otra vez y bienvenidas. Vamos entonces con el argumento. ¿Cuál es el argumento del gigante egoísta? Cuento infantil que trata de un gigante que no le gusta compartir su hermoso jardín con los niños de la ciudad, hasta que se da cuenta que la alegría y el compartir con los niños es lo que le permite que su jardín sea cada día más hermoso. Ok, ¿se dan cuenta? Es breve, es escueto, nos está diciendo que es un cuento infantil, no una fábula ni una obra de teatro, es un cuento infantil. Si es cuento infantil, ¿a qué género literario corresponde de los tres que estamos viendo? ¿Del dramático, lírico y narrativo? Narrativo. Exacto, Enoch, al narrativo. Entonces, cuento infantil que trata de un gigante que no le gusta compartir su hermoso jardín con los niños de la ciudad. Es el inicio, ¿se dan cuenta? Está presentando el inicio del cuento. Hasta que se da cuenta que la alegría y el compartir con los niños, lo que pasa en el nudo, en el desarrollo, es lo que permite que su jardín sea cada día más hermoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, o alguna persona que no haya leído el cuento lee este argumento y dice, ah, suena interesante. Y si ven la imagen, dice el gigante egoísta, Oscar Wilde, recuerden que las imágenes nos apoyan, nos van a dar un sustento, además de las letras, y entonces, ay, se ven bonitos los muñequitos, ay, pues entonces sí lo voy a leer, o se lo voy a comprar a mi hijo para leérselo, ¿ok? ¿Queda claro que es el argumento? Porque recuerden que tienen que ustedes escribir el argumento de las lecturas que están haciendo. ¿Alguna duda con el argumento? Si no hay ninguna duda, entonces, Karen, que ninguna. Súper, Karen. Tenemos entonces el otro elemento súper, súper importante. Ah, no me quiere dejar compartirles el otro. Déjenme lo cierro. A ver, tenemos mensajes. Espérenme. Ninguna. Ok, súper. Muy bien. Tenemos ahora el tema. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre argumento y tema? Porque el tema solamente es el asunto principal, es de qué va, de qué se trata. Y solamente se enuncia con una sola palabra o con una frase muy, muy corta. Simple y sencillamente el tema. ¿De qué trata la obra? Ah, trata de amor. Ah, trata de celos de su esposa. Trata del desamor, de la pobreza, del maltrato. Ah, trata del engaño. Puede ser rivalidad, muerte, nacimiento, obsesión. Cualquier emoción, cualquier sensación, sentimiento puede ser el tema. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería el tema del gigante egoísta? El egoísmo. El egoísmo, muy bien, ¿qué más? ¿Podría haber algún otro tema? ¿Ustedes han sabido de gente que es mala onda y después se convierten en buenas personas? Y que dicen, ah, es que se reivindicó. ¿Sí han escuchado esa palabra? Podría ser, ¿no? El tema, la reivindicación del gigante, ¿no? Pero si ponemos egoísmo, está totalmente válido. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahorita en unos 3 minutillos? Escriban el argumento del gigante egoísta, por favor, y compártanlo en el chat. O igual, si gustan de lo que escriban, leerlo, prendan su micrófono y lo pueden compartir, por favor.
Ustedes me avisan cuando ya lo tengan. Enoch puso egoísmo, arrepentimiento, amistad. Claro, la amistad también puede ser el tema. Y el arrepentimiento, obvio, sí, va de la mano con reivindicación, ¿no? ¿Ya están? ¿Ya lo tienen? Vamos, vamos, vamos. Igual les digo, si no lo quieren escribir o se les hace más fácil decirlo, pueden prender el micrófono. ¿Ya están? Va, dice Enoch. Se trata de un cuento donde nos narra cómo los niños solían jugar en el jardín de un gigante, el cual era egoísta y decide prohibir el paso a ellos, pero al pasar el tiempo se da cuenta que está solo y que para que su jardín esté bonito otra vez necesita a los niños, así que se hacen amigos y viven felices en su jardín. Muy bien, recuerden, otro tip para escribir su argumento. Si ustedes al escribir su argumento se dan cuenta que pueden quitar algunas palabras sin que su texto pierda sentido, entonces lo pueden hacer y entonces lo van a sintetizar un poco más. Si trabajamos con el argumento que nos escribe Enoch, se trata de un cuento donde nos narra que los niños solían jugar. ¿Qué palabras podríamos quitar para reducir un poquito más, sintetizar un poquito más el argumento de Enoch? ¿O de qué manera, hablando en cuanto a redacción, podemos cambiarle para sintetizar? Sí, repetiste varias veces jardín, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo podrías cambiar? ¿Qué podrías utilizar en vez de jardín? Y aquí viene otro concepto muy, muy, muy importante para todos y para todas. Pero en esto que caigan en la cuenta, que ustedes analicen y vean qué le pueden quitar o qué le pueden cambiar. A ver, Karen, se trata de un cuento infantil que nos habla de unos niños que jugaban en un jardín muy bonito, hasta que el gigante era dueño del parque, les negó
Hasta que el gigante, que era dueño del parque, les negó la entrada, ya que era egoísta. El gigante disfrutaba la soledad de su jardín hasta que vio que ya no era igual de bonito desde que los niños dejaron de jugar en él. Así que reflexionó y tomó la decisión de dejar pasar a los niños. Ok, muy bien. Enoch dice que ponerle signos de puntuación. Exactamente. Recuerden que los signos de puntuación son sumamente importantes. Hay inclusive unos memes, les voy a subir unos memes de la importancia de las comas. Ajá. Porque un texto puede cambiar totalmente su contexto y su idea con solamente ponerle o quitarle una coma. Entonces, es bien importante. Recuerden, las comas van en donde se necesite o un descanso para continuar leyendo o cuando necesitamos dar una explicación o para cambiar. Por ejemplo, se trata de un cuento infantil que nos habla de unos niños que jugaban en un jardín muy bonito. Punto. Ajá. O puede ser coma, hasta que el gigante, que era dueño del parque, les negó la entrada, coma, ya que era egoísta. El gigante disfrutaba la soledad de su jardín hasta que vio que ya no era igual de bonito desde que los niños dejaron de jugar en él. Coma o punto y seguido también puede ser, si es válido, como lo puso Karen. Así que reflexionó y tomó la decisión de dejar pasar a los niños. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Vamos a ver. Enoch cambia el de Karen y Karen puedes cambiar el de Enoch. ¿Se les hace difícil? Díganme la verdad. Si se les hace difícil, vamos a ponerla, díganme para ponerla más fácil. Se trata de un gigante, Saed Yasmín. Saed, ¿te gusta mejor que te diga Saed o Yasmín? Yasmín, es que creo que teníamos que poner el nombre completo, ¿no? Por eso mejor lo puse completo. Sí, pero no, ya entonces para saber que te gusta más Yasmín y ya. Sí. No te preocupes. Yasmín escribe, se trata de un gigante que tenía un jardín en el cual unos niños solían jugar, eso le molestaba al gigante. Ok, veamos, se trata de un gigante, aquí Yasmín lo súper mega sintetizó, no está mal, vamos a ver. Se trata de un gigante que tenía un jardín en el cual unos niños solían jugar, hasta ahí vamos perfecto, ¿sale Yasmín? Eso le molestaba al gigante, ok, pero ahora ya, Yasmín, eso le molestaba al gigante. Y entonces, ¿qué sucedió después? ¿Sí me explicó? Porque Sí, entonces, es que, perdón, lo iba a terminar de escribir, pero como también estoy haciendo mi comida, lo envío por error. no te preocupes, termínalo y lo checamos. Karen, se trata de un cuento donde nos narra cómo los niños solían jugar en el jardín de un gigante, el cual era egoísta y decide prohibir el paso a ellos. Pero al pasar el tiempo se da cuenta que está solo y para que su jardín esté bonito, otra vez necesita a los niños, así que se hacen amigos y viven felices en su jardín. Ya quedó mejor. Recuerden, si ustedes toman tal cual una idea que encuentren en internet, en un libro, y la copian tal cual, entonces ustedes están recurriendo y están cayendo en una cosa espantosa que se llama plagio. Para evitar hacer plagio, es muy importante que además de investigar en fuentes fehacientes, fidedignas o fuentes confiables, como páginas de universidades, de la UNAM, perdón, de National Geographic o páginas que realmente puedan ser confiables, ustedes tienen que hacer algo que se llama paráfrasis. Ok, ¿qué es la paráfrasis? La paráfrasis es la forma de tomar las ideas que estamos leyendo o investigando, pero escribirlo con nuestras propias palabras. Eso ya no sería plagio. Sin embargo, recuerden que siempre ustedes tienen que poner las fuentes de donde están consultando la información. Entonces, si, si Karen copiara la información tal cual como la puso Enoch, lo estaría plagiando.
Si Enoch fuera un importante escritor, el cual recibe regalías por lo que escribe, y se da cuenta, se entera o le dicen que Karen está utilizando sus palabras para su trabajo en la actividad número 1 del módulo 4, Enoch puede demandar a Karen por plagio y le sacaría un buen dinero. Entonces, repito, para no caer en plagio, a veces se cae en plagio sin querer, a veces se cae en plagio porque no queremos estudiar, no queremos investigar y se hace fácil entrar a unas páginas que creen que ayudan a los alumnos y les ponen las respuestas de las actividades integradoras. Pero, como sugerencia, no lo hagan porque al final de cuentas los asesores nos damos cuenta y además de arruinar su actividad, no es evaluable, no se puede calificar, les queda 0, les baja la calificación, pero sobre todo queda ahí el antecedente que pues recurrieron al plagio. Entonces mejor lean, investiguen, estudien y hagan unas buenas paráfrasis. Aquí escribía Enoch que escribió varias veces parque. Efectivamente escribió varias veces parque. ¿Cómo le pueden hacer para evitar la repetición? Utilizando sinónimos. Si ustedes utilizan sinónimos, la paráfrasis va a ser más sencilla para ustedes. ¿Sale? Hacer paráfrasis puede resultar muy sencillo, pero también a veces se les puede complicar un poco. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos las palabras a la mano o los sinónimos a la mano para poder cambiarlas o explicarlo con nuestras propias palabras. Es por eso que siempre a todos mis alumnos les recomiendo que bajen la aplicación del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que está muy bueno y es gratuito, no van a pagar nada, absolutamente nada. Y es buenísimo, lo pueden bajar la aplicación de sus teléfonos o pueden consultarlo por internet, en la página de internet, pero a mí se me hace muy factible porque cualquier duda, comentario o situación que se presente, la aplicación, la verdad, ayuda muchísimo. Está entrando otro compañero, vamos a admitirlo. Ok, miren, es así el icono. Uy, se me perdió. Ahí está el icono. Es blanco y tiene las letras azules y doradas del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ustedes lo abren y, por ejemplo, yo les dije una palabra ahorita muy rimbombante, fehaciente. Escriben la palabra. Si la escriben mal, no les va a arrojar nada. Ajá, entonces, o les va a decir, se escribe, les va a dar ahí una posible opción y les pone adjetivo, que hace fe o fidedigno. Van a decir ustedes, ¿y qué es fidedigno? Que hace fe, que es real, se puede, que es más válido y más confiable, sobre todo. ¿Ok? Entonces, recuerden, digan no al plagio y hagan sus propias paráfrasis. Dice Enoch, es un cuento infantil que narra la relación de un gigante egoísta y unos niños, coma Enoch, los cuales disfrutaban jugar en el jardín del gigante, pero él no. Hasta que se pusieron de acuerdo y fueron amigos y disfrutaron de ese jardín juntos. Muy bien, ya quedó de otra manera. Entonces, ustedes cuando escriban el argumento de las 3 obras que tienen que analizar, lo pueden hacer de esta manera hasta llegar al argumento que a ustedes les guste más. Inclusive si se pueden apoyar de la familia que tienen en casa o de algún amigo, oye, si yo te digo esto, ¿le entiendes y te interesaría leer este cuento? Ah, no, que sí. Ah, ok, entonces es porque van bien, ¿sale? Si se quedan así como que no entiendo, entonces repásenlo, analicen cómo lo están escribiendo, porque a lo mejor por ahí hay algo que no está quedando claro. Recuerden que no es lo mismo escribir lo que pensamos o cómo pensamos que escribir pensando en cómo lo escribimos. Eso es muy importante, porque luego queremos escribir como pensamos y recuerden que no es lo mismo hablar que escribir. Cuando estamos hablando nos ayudamos de gestualidades, nos ayudamos de las manos, o por ejemplo, ¿en dónde está la tienda? Allá, ajá, estamos dando una dirección, allá. Entonces, si ustedes ponen, es que la tienda está allá y lo escriben, el lector se va a quedar allá donde, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Entonces, la tienda que se encontraba a la derecha del personaje
Es diferente escribir eso a escribir la tienda estaba allá. Si estamos, vamos bien, nos regresamos o todo bien. Todo bien. Súper. Adán, con un léxico diferente. Así es, ¿sale? Entonces, para cerrar la sesión del día de hoy, es importante entonces decir que tenemos 3 géneros literarios muy importantes, que son narrativo, lírico y el dramático. Ustedes tienen 3 obras que leer, ustedes tienen que identificar cuál es narrativo, cuál es lírico y cuál es dramático. Recordemos que en cuanto a la narrativa tenemos 2 subgéneros importantes que son el cuento y la novela. El cuento como El gigante egoísta y la novela como Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, es una muy buena novela. Ajá. Dentro de la narrativa tenemos una figura muy importante, que es la persona que nos va a contar, que nos va a decir de qué se trata. Nos va a contar, nos va a decir los personajes y nos va a llevar de la mano contándonos el cuento o la narración, y este cuate se llama narrador. El narrador, entonces, repito, nos cuenta las acciones, los acontecimientos y las interacciones que tienen entre los personajes. ¿Ok? La narrativa nos cuenta, nos expresa un relato de ficción, nos platica sucesos, ficciones, nos cuenta el espacio, nos da el tiempo también entre personajes u objetos. Recordemos que espacio, tiempo y personajes son elementos de fondo de un texto, ¿sale? Que es lo que vimos hace ratito, ¿vale? Tenemos los personajes pueden ser principales, secundarios o ambientales. Los principales obviamente están presentes todo el tiempo, marcan la acción y todo el desenvolvimiento de nuestra historia. Después tenemos los secundarios, que son, ayudan a descubrir, ayudan a sobresalir también a los personajes principales, son como el sustento del personaje principal. No por llamarse secundario resulta ser que sean menos importantes, al contrario, a veces son mucho más importantes que los principales porque sustentan la base de la historia o la base del personaje principal, ¿sale? Y tenemos los personajes ambientales, que es prácticamente el árbol, el viento, por ejemplo, en El gigante egoísta, ¿cuál sería el personaje ambiental o cuáles serían los personajes ambientales? Los árboles, los pajaritos, pues sí, los árboles es parte del ambiente, las flores, el césped. Claro, inclusive cuando cae la nieve es... El mismo jardín. ¿El mismo qué? El pueblito, exactamente, ¿sí? Y el principal, ¿quién sería? El jardín. ¿El personaje principal? Ah, el personaje principal, el gigante. El gigante. ¿Y los secundarios o secundario? Los niños. Los niños. ¿Se dan cuenta cómo por ser secundario no es menos importante? Al contrario, sin los niños, el gigante no tiene nada que hacer. El gigante no tiene nada que de qué estar de egoísta. ¿Se dan cuenta? Cómo los 3 tipos de personajes son sumamente importantes para un cuento. ¿Ok? Entonces, el segundo género narrativo, la lírica. Lírica, su nombre surge en Grecia porque se acompañaba de una lira, o sea, una guitarrita pequeña, ¿no? Entonces contaban, platicaban, e iban tocando, y entonces la lírica es la poesía, los poemas. Aquí en la lírica, el autor expresa toda la intimidad, los sentimientos para que los lectores sientan, vivan todas esas sensaciones personales, esas vivencias personales que tiene el autor. Cuando Sor Juana Inés de la Cruz nos escribe, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, está yendo con todo contra los hombres. A ver, canallas, ¿por qué nos acusan si ustedes son los que nos ponen acá las trabas? Son ustedes los que nos buscan. Sin ustedes, ¿sí me explico? Nos está tratando de decir, incitar a reflexionar acerca de las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Ok? Recordemos que la lírica, la poesía lleva un ritmo o una cadencia. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo... ¿Sí?
lleva una cadencia, a diferencia de la narrativa que no necesariamente lleva una cadencia. Recordemos también que la estructura es en estrofas, está escrito en verso y también posee un tema. Y tiene rima. Esas son las características en general de la lírica. Entonces, repito, de las 3 lecturas que están haciendo, una de ellas es lírica, una narrativa y una es, ¿qué? Dramática. ¿Sale? Dramática. Por eso tienen que ver y tener todas las diferencias bien consistentes para que no tengan ningún problema en el momento de hacer sus análisis. Y tenemos la dramática. Aquí hay algo muy importante, chicos. Así como dicen, es que es muy romántico y se confunde el romanticismo con el romanticismo, que es el movimiento literario, hay aquí algo muy importante. La gente dice, ay, es que es muy dramático, hace sus dramas. Ajá, pero está mal empleada la palabra dramática, la palabra drama, porque el hacer drama no es agarrar y hacer un berrinche, tirarme al piso y, ay, no quiero nada, entonces ya me voy. No, la dramática o el drama son todas las obras de teatro. Fíjense qué diferencia y qué error siempre se comete con llamarle a la gente berrinchuda, gente dramática. Ajá. Entonces, a partir de ahorita, como ustedes ya saben que la dramática o el drama es el teatro, yo estoy segura que ya no van a volver a decir, está haciendo un drama, es todo un dramático, ¿sale? Si le van a decir a una persona que escribe teatro, ¿es todo un dramático? Sí, puede ser, ¿ok? Entonces la dramática es todo el teatro. Consta de obras, el espacio físico, los actores, la caracterización que tiene que hacer el actor para representar al personaje, efectos especiales. Aquí la dramática es un conjunto de obras representadas por unos actores ante un público. Obviamente tiene que haber un actor y un público para que se lleve a cabo una obra de teatro. Puede estar escrito en verso, como el Teatro del Siglo de Oro de Juan Ruiz de Alarcón, entre otros autores, o puede estar escrito en prosa. Por lo general está escrito en prosa, que recuerden que es el renglón seguido. Ajá. La dramática o el teatro es un diálogo directo, es natural, es sencillo, por lo general es un lenguaje similar al de las personas para que puedan entender de lo que estamos hablando. Se lleva a cabo en un escenario y los orígenes de la dramática son en Grecia. Me van a decir, es que todo surgió en Grecia. Efectivamente, la mayoría de las cosas indispensables de la vida en cuanto al arte surgió en Grecia. Ajá. Y surgió en Grecia con representaciones dedicadas a Dionisio. Dionisio era el dios del vino o de las bacanales. Recordemos que en Grecia se hacían grandes fiestas en las cuales había de todo, vino, comida, relaciones carnales, todos contra todos. Ajá. Entonces, se les llamó bacanales y eran dedicadas al dios Dioniso, que era el dios del vino y que también se puede tomar en cuenta como el dios del teatro. ¿Ok? Se hacían las representaciones en Grecia en espacios abiertos y los acompañaban con cantos y con danzas. Recordemos, con cantos acompañados de la lira y otros instrumentos como la arpa y los instrumentos típicos de las películas griegas, y de danzas. Entre actos y actos salían hermosas mujeres haciendo danzas también para dedicárselas al dios Dionisio. ¿Ok? ¿Quedamos claros hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Ok? Yo podría seguirme, pero yo sé que ustedes también tienen que seguir con sus actividades, pero cualquier situación que tengan de dudas o problemas, por favor, mándenme mensaje. Y el viernes vamos a continuar con esto. Vamos a ver la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo. Y recuerden que vamos a estar trabajando en el foro Aprendiendo. Por favor, entren, participen, porque a pesar que no cuenta con una calificación, es importante para el aprendizaje, porque entre todos si empezamos a debatir, hay veces que podemos llegar a sacar mucho más información de ese foro, y es importante. Entonces, recuerden participar en el foro de Aprendiendo, y cualquier situación, repito, mándenme mensaje y nos veríamos entonces el próximo viernes a las 8 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Y
siempre pregúntenme, por favor, si les paso lista. Recuérdenme, ahorita ya los tengo en la lista porque recuerden que sus participaciones en los espacios abiertos les cuentan. Al final del módulo, yo paso la lista, es como las calificaciones de cualquier actividad, te ponen primera sesión, si participó, no participó. Entonces yo les pongo la participación y la verdad es que son puntos extras que sí apoyan mucho. Ya llevamos, este es el segundo módulo que terminó, que se implementó eso, y sí les ayuda mucho al final de la calificación para tener una nota más alta, ¿sale? Entonces, ha sido un gusto, un placer. Les había comentado que si ustedes quieren presentarse por medio de mensaje para yo saber quiénes son, qué hacen, de dónde son, también es muy importante que saber de dónde son, para yo saber qué materiales puedo poner, de qué estamos hablando, qué podemos hablar, si conozco el estado de donde son, entonces poder a lo mejor hacer alguna interacción con esa información. Es muy importante porque aparte como vamos a ver el tema de pluriculturalidad y multiculturalidad, es muy importante saber de dónde son, porque se aprende mucho de todas las personas, de todas partes, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos lados de México y del mundo, es muy importante. Entonces también para saber más o menos las edades que tienen, porque también en algunas sesiones, algún ejercicio o algo puede ir encaminado según el rango de edades en las que se encuentran ustedes, porque no es lo mismo trabajar con chavos de 18 a 25 años a personas de 30, 40, 40, 50, porque son generaciones muy diferentes y obviamente son contextos históricos sociales muy diferentes. ¿Sale? Ok. Karen, si quieres hacerlo por mensaje, porque el foro social lo trabaja más la tutora. Ajá, entonces mejor si me lo quieres mandar por mensaje, súper, ¿vale? Pues bueno, ahora sí, ya no les quito más el tiempo, cuídense, cenan rico y que descansen, nos vemos el viernes, ¿sale? Gracias. Gracias a ustedes, bye. Gracias igualmente. Gracias, bye.